la comida es mala, entonces la propina que voy a dejar va a ser mala. Aquí tenemos el primer conjunto de salida. Si el servicio es bueno, independiente de la comida, así que la comida aquí no tiene ninguna injerencia sobre el resultado, la propina que voy a dejar es media. Hay otro conjunto. Por otra parte, si el servicio es excelente o la comida es maravillosa, entonces la propina que voy a dejar es generosa. Ahora, ¿cómo modelamos esto? ¿Cuál es la función de pertenencia que le ponemos a esto? Porque si hiciéramos gaussianas para todo, ¿servirá? Entonces, para esta persona dice, mira, para mí el servicio excelente en realidad es desde una nota 6 en adelante. Nota menos de 6, para mí ese servicio no es excelente. Entonces lo puedes modelar a través de una sigmoidal. Por otra parte, dice, bueno, para mí el servicio malo, y yo considero que es malo de un 4 para abajo. Si es de un 4 hacia arriba, y no considero que sea malo, estará en el medio. Entonces lo puedo utilizar una función z. Pero ¿se entiende? Entonces, ¿cómo yo hago para pasar de una lógica humana? Acá está este le va a ser conocimiento. Este me indica si, premisa, servicio malo o comida mala, then, conclusión. Entonces, propina baja. Acá tengo la base del conocimiento. Ahora, esa base del conocimiento tengo que generarle, la tengo que transformar de alguna manera para que pueda ser manejado a través de la lógica difusa. Esta es la forma. Entonces, ¿cómo elijo esas funciones de pertenencia? Para cada una de estas premisas y la conclusión, cada una de esas funciones de pertenencia tiene que hacer lógica con la forma en la cual modelamos la realidad. Para mí, más de una nota 6 es un servicio excelente, menos no. Para mí, menos de una nota 4 es un servicio malo, más no. Y en el medio, y bueno, en el medio, una gaussiana. El servicio es más o menos. Entonces, si tengo una nota 5, el servicio es efectivamente por ahí. Si tengo un 5,5 y va a ser un poquito más bueno. La comida lo mismo. Entonces veamos cómo funciona. Tengo dos variables, servicio y comida. Al servicio le pusimos un 3. Entonces tengo la variable de entrada, que es 3, y veo en cada una de estas reglas cuál es la pertenencia de ese valor de entrada a ese conjunto difuso. Entonces 3 vemos que dentro del conjunto difuso de servicio excelente toma este valor 0. Dentro del conjunto de servicio bueno toma un valor que no es el 5, un valor por ahí. Y dentro del conjunto de servicio malo toma también un determinado valor. Lo mismo para la comida, que tiene un 8. Entonces, bueno, y ahora ¿cómo sabemos cuál es el resultado de esta combinación? Hay distintas formas. Lo típico es hacerlo a través del método del centroide. Entonces lo que veo es cada una de estas reglas para las variables de entrada, cuál fue la respuesta en los conjuntos de salida, ¿ya? Esa área es esta área, esa área es esta área, esa área es esta área. Entonces combino, y a través de una combinación geométrica, y después busco cuál es el centro masa, el centroide. Es el método más típico de fusificar. Y de esta combinación entonces me indica que entre el 0 y el 25% está en un 16,7. Esa es la salida del sistema, eso es lo que yo voy a dejar de propina, 16,7%. ¿Y las gráficas quién las escoge? El experto que está modelando el problema. En relación con el que tiene el conocimiento. ¿Por qué? ¿Cuál es el criterio acá? A lo mejor cambia la economía.
ya la cosa no está tan buena. Entonces te dice, mira, ¿sabes qué? Yo antes consideraba, o con el tiempo, a mí me pasa, yo digo que con el tiempo me estoy poniendo más exquisito, en realidad me estoy poniendo más pero digo que me estoy poniendo un poco más crítico, más exquisito en mi gusto. Entonces, lo que antes yo consideraba que era excelente, con una nota 6 en adelante yo consideraba que el servicio era excelente, ¿sabes qué? Ahora me he puesto más molesto, exquisito. Entonces, para mí ahora una nota excelente es de un 8 para arriba, ya no un 6. O puedes tener dos personas distintas. ¿Ya? Para uno, un servicio excelente puede ser 6, para el otro un 5, etc. Es decir, ¿cómo modelas? Bueno, tienes que tener ese conocimiento, ¿no? Y ese conocimiento entonces tú lo transformas a esto. ¿Y quién transforma esto? Y nosotros, los electrónicos, los que trabajamos con la parte de control. Somos los que modelamos, los que colocamos estas funciones de transferencia, de pertenencia. ¿Por qué esta y por qué esta? ¿No? ¿Por qué no pongo acá una sigmoidal? Y porque si pusiera una sigmoidal significa que bajo esta nota también estaría considerando un valor. No sería un valor 0. Entonces hace absolutamente sentido colocar esta función y no otra, una triangular o demás. Entonces, ¿cómo lo modelan? Conociendo el problema y conociendo cómo es la respuesta, qué es lo que se espera, ¿no? Ahora, ¿eso puede variar en el tiempo? Claro, efectivamente puede variar en el tiempo. Hecho con difusa, con reglas obviamente también, porque la difusa es el que me da la salida, pero hay algunas reglas. En este caso, dependiendo qué es lo que mueva, el operador son las salidas que va a tener el robot, de manera que si mueve el brazo, el robot no mueve la pierna. Ahora, cuánto va a mover el brazo va a depender de esa salida, es difusa. Entonces mueve los brazos, mueve la cintura, etc. Presten bien atención porque esto tiene un problema y quiero que ojalá me lo puedan contar. Acá se nota más. ¿Ah? Está inverso, exactamente. ¿sí? La persona mueve el pie derecho y el robot mueve el pie izquierdo. Entonces, ¿qué pasó acá? O los sensores se cambiaron o la lógica está inversa. Hubo un problema en el modelamiento. ¿Por qué? Esto no tengo idea, así que es pura elucubración mía. Supongo que cuando trabajaron este problema, lo trabajaron en espejo. El robot aquí, la persona aquí. ¿Ya? Muevo el brazo, el robot mueve el brazo, pero yo estoy moviendo el derecho y el robot está moviendo el izquierdo, porque es lo mismo que yo en el espejo, el efecto espejo. Ahora, si yo cambio la perspectiva, claro, vemos que esto no está funcionando, yo muevo el brazo derecho y el robot mueve el brazo izquierdo. Esto es muy interesante porque nos lleva a una diferencia. Es una diferencia entre Una referencia y un valor real. una referencia y un valor. Y si yo te digo que el error es la diferencia entre el valor y la referencia, Sigue siendo error, ¿no? sigue siendo error, ¿verdad? Claro. Entonces el error también puede ser igual al valor menos la referencia. También es para un control inverso, ¿no? Y directo, dependiendo. No hay consenso. Los dos son error. ¿Y cómo trabajamos en las plantas? Con inverso, la mayoría de las veces. En la realidad, la mayor parte de las veces ves que hay una combinación porque ni siquiera las plantas tienen consenso. Entonces, en algunos casos, tú ves que el error, como fue conceptualizado, fue así. Para unas líneas, o para ciertos procesos, pero en la misma planta, para otros subprocesos, el error fue modelado de esta manera. Entonces ahí tienes esa diferencia. Entonces, como yo modele, las cosas van a tener un impacto
La realidad es que lamentablemente no tenemos en consideración estos pequeños y sutiles detalles que hacen que todo el sistema tenga un comportamiento distinto al que a lo mejor yo estaba esperando, ¿no? Para tener en consideración. Porque acá yo tendría un error positivo. Por ejemplo, si tengo un valor, yo quiero estar en un valor 5 y estoy en un valor 4, entonces aquí tendría que mi error es 1. Mientras que si aquí es 4 y aquí es 5, aquí tendría un error de menos 1. Entonces eso va a hacer que el sistema pueda incluso tomar acciones que van a estar en contra de lo que debería estar haciendo. Entonces, en vez de estar solucionando el problema, puede estar tomando acciones que lo que van a hacer es magnificar el problema. Dijimos, lo que sí hay que estar siempre atento, ¿ah? Hay que plantearse las cosas. La complejidad es justamente elegir los conjuntos difusos. ¿Cuáles son estos conjuntos? ¿Cómo los modelo? Eso es la parte un poquito más compleja, más tricky, digamos, de la lógica difusa. Entonces, bueno, ¿y qué más tenemos? ¿Qué más podemos hacer? Y pues, surgió algo que se puso un poco de moda, que son los controles MPC. El control MPC es un control predictivo basado en modelos. Básicamente lo que hace es eso, utiliza modelos matemáticos para poder decir cuál es la relación existente entre la entrada y la salida de una planta. Entonces yo tengo una entrada, tengo una salida, aquí tengo una caja que no es negra, conozco lo que hay adentro, por lo tanto yo sé que esa función de transferencia, que es básicamente lo que me va a decir cuál es la relación que existe entre la salida y la entrada, yo la puedo calcular, la puedo modelar, tengo un modelo fenomenológico. Ahora, hay muchos procesos a veces que es complicado, no existe una teoría, no existe un buen modelamiento, entonces tener un modelo fenomenológico o es muy complejo o directamente imposible. Entonces, bueno, ¿qué hacemos en este caso? ¿No podemos hacer nada? No, sí podemos hacer algo. Entonces, para eso está el modelamiento empírico. Entonces, ¿cómo soluciono esto? Yo acá tengo una caja negra, tengo una entrada, tengo la salida y acá no tengo idea qué hay. Entonces, ¿cómo hago para saber qué es lo que hay ahí? Y si no puedo abrirlo y ponerme a ver cada uno de esos componentes y demás, bueno, hagamos otra cosa. Excitemos la planta, típicamente excitaciones de tipo escalón, se llaman step test, o excitaciones en pruebas de escalón, y lo que veo es cómo responde el sistema a la salida. Entonces aquí tendría la entrada, la salida, que es estas líneas azules. Entonces, conozco la entrada, veo la salida y lo que hago es ocupar distintas técnicas de regresión, que es lo que se llama identificación de sistema, para poder obtener esa función de transferencia, que es básicamente esa fórmula que me va a indicar cómo se comporta la salida respecto de la entrada. Ahora, hay muchísimas formas de hacer esas regresiones, entonces podría tener un montón de funciones de transferencia. Bueno, pero ¿cuál es la que mejor me representa el comportamiento de mi planta? Entonces, aquí hay formas de poder ver cuál es el que más se ajusta, ¿no? Con distintas regresiones. Entonces, lo que hago pues me quedo con aquella función que sea la que más se aproxime. Por lo tanto, ahora voy a poder predecir el comportamiento. Acá yo podría saber el comportamiento. ¿A qué me refiero con eso? Al grado de incerteza. Saber es 100% de certeza. Yo sé que este va a ser la función de transferencia, por lo tanto sé cuánto va a ser la salida en función de la entrada. En este caso, como yo tengo un modelo que se aproxima bastante bien, pero no es 100% ajustado, puede tener una correlación de 96, 97%, 98, 90%. Entonces yo puedo predecir qué es lo que va a pasar a la salida, no lo puedo saber. Es decir, hay una cierta incerteza en ese modelamiento, en ese modelo. Lo que se hace obviamente es buscar modelos que se ajusten lo suficientemente. Tengo un modelo que tiene un R cuadrado del 50% y ese modelo es tirar la moneda y a veces va a ser, la salida va a ser blanca
a veces va a ser negra, no me va a estar ayudando. Pero si yo tengo una buena correlación, puedo tener entonces ese modelo matemático, esa función de transferencia, entonces ya puedo predecir cuál va a ser el comportamiento que va a tener la salida en función de la entrada que yo tenga en esa plaza. ¿Qué es eso? Entonces, básicamente, si los aburro mucho, díganme, oye, ponle el acelerador, porque estamos casi todos en la misma línea. Así que no sientan temor en decirme, oye, apura o baja. Entonces, esto es lo que sucede con los MPC. Básicamente yo tengo un determinado valor al cual yo quiero llegar, tengo una función de transferencia, que es la que me dice cómo se va a comportar la salida respecto de la entrada, tengo registro de los valores pasados, y aquí estamos en el presente. Por lo tanto, como el sistema puede predecir qué es lo que va a pasar en el futuro, puede ver cuáles serían los valores que va a tomar el sistema en los siguientes instantes del tiempo. En este caso estamos hablando de tiempo discreto, por eso es que tenemos puntos cada un cierto intervalo de tiempo. Entonces, aquí vemos que quiero que mi sistema llegue a este punto. Actualmente estoy acá y predigo que si no hago nada, va a tener ese comportamiento en el futuro. Además, yo sé cuáles son los movimientos que he hecho antes para llegar a estos valores y eventualmente cuáles son los movimientos que tendría que hacer si quiero llegar antes. Es decir, yo tengo un horizonte de predicción, ¿no? Y además tengo un horizonte de control. Son dos horizontes diferentes. Es hacia el horizonte de predicciones, hacia dónde va la variable, y mi horizonte de control es qué va a pasar si yo muevo cosas. Pero tenemos muchas formas de resolver ese problema. Dijimos, yo quiero llegar a este valor. ¿Cómo llego? Y sé agresivo. Perfecto. Llego. No, sé conservador. Ok, llego. Es decir, tengo múltiples rutas a seguir o múltiples soluciones para resolver el problema. ¿Qué es lo que quiero? Que sea óptimo. Entonces, de todas las alternativas que yo tengo que resuelven el problema, que son las distintas trayectorias de control, todas aquellas alternativas que me brindan una solución. Lo que busco es, aquella que converja más rápido. Si yo tengo tres alternativas diferentes, en las cuales haciendo movimientos voy a llegar al valor, busco cuál converge más rápido y tomo esa acción. Entonces eso es lo que hace el control MPC, básicamente. Perdón, la gráfica del medio, esa gráfica representa ¿qué? Estos son los movimientos que hizo la planta, que no se nota, pero estos son los movimientos que se hicieron. ¿Es el PB? Esos son los cambios en el set point. Sí. Esta es la PV. Acá tengo la PV, aquí tengo cambios en el set point que hicieron que esa variable fuera tomando esos valores. Ahora, este es el valor que yo quiero tener. Entonces, ¿cómo hago? Este en realidad son los valores, de la variable que yo estoy manipulando. Esta es la PV que estoy teniendo finalmente. Y este es el valor que quiero tener de esa variable. Entonces, ¿cómo manipulo para llegar a ese valor que quiero? O sea que hay un set point que está siendo manipulado para llegar ahí. Hay una variable que está siendo manipulada para llegar a un valor objetivo, exactamente. Entonces, ese valor objetivo, yo veo, ¿voy a llegar o no voy a llegar en el tiempo? Ese es el horizonte de predicción. ¿Ya? Ahora, ¿cómo voy a llegar? Tengo múltiples alternativas. Entonces, dentro de mi horizonte de control, veo, dentro de todas estas alternativas, moviendo esa variable que yo puedo manipular, ¿cuál va a llegar de mejor manera hacia ese objetivo final? ¿No? Y es esto. Eso es todo lo que hace los sistemas de control. Entonces hay distintas formas de poder resolver esto. Así como dijimos, el motor de inferencia tiene distintas formas de buscar dentro de la base del conocimiento cuál es la regla que me soluciona esa problemática en particular, o el conjunto de reglas que me solucionan esa problemática en particular. Aquí es lo mismo.
¿Cómo busco eso? Bueno, hay distintas técnicas. Todas se tratan básicamente de minimizar una función de costo. Ahora, ¿qué función de costo y cómo la minimizo? Es lo que va a hacer finalmente que las trayectorias que calcule y la forma de converger sea distinta. Entonces, eso es propio de cada sistema, ¿no? Pero todos hacen finalmente lo mismo. Buscan de todas las alternativas las que convergen, y dentro de las que convergen, entonces, ¿cuál es la que converge mejor? ¿Cuál minimiza esa función de costo? Una cosita. ¿Ese modelo se modela continuamente ahí en el sistema o tú le ingresas de un modelo? Claro, ¿es un modelo fijo o es un modelo que se va adaptando a condiciones del proceso? Dijimos que tenemos dos modelamientos, fenomenológico o empírico, ¿verdad? Dijimos el fenomenológico y la mayor parte de las veces no podemos implementarlo por las complejidades, por lo tanto nos tenemos que tirar a un empírico. Para conseguir el modelo empírico dijimos tenemos que excitar la planta para poder ver cómo se comporta la salida y en función de eso poder decir cuál es la función de transferencia. Si yo quisiera estar permanentemente rehaciendo el modelo, ¿qué tendría que estar haciendo? Generando esas excitaciones. Permanentemente tendría que estar excitando la planta. Y si yo estoy jugando todo el tiempo excitando la planta para conseguir modelos y demás, no puedo controlar. Estoy jugando, estoy permanentemente excitando la planta para entender cómo se comporta y hacer la función de transferencia. 2 horas después digo, uy, ¿este modelo seguirá siendo bueno o ya habrá cambiado? No sé, tengo que volver a excitar la planta para ver cómo se comporta la salida, para volver a buscar la función de transferencia. Entonces, en la práctica, efectivamente, pasa de que los modelos se van o se pueden ir degradando en el tiempo. Entonces, antes tú tenías un 97% de confidencia de que entre lo que tenías a la salida y la entrada, esa función era capaz de resolver de buena manera o de explicar de buena manera cuál iba a ser esa salida o cuál es esa relación. Pero en el tiempo a lo mejor después pasa algo, un nuevo... Tú aquí estuviste manipulando algo, ese algo que tú estuviste manipulando lo sacan, ponen otro que se comporta distinto y a lo mejor decae. ¿A cuánto? No sé, 92, 90, 80. A la salida tú igualmente vas a tener una respuesta. Ahora, la respuesta que vas a tener quizás no sea tan buena si es que obviamente estás con un modelo que ya no representa tan bien esa relación. Y eso es justamente una de las problemáticas del MPC. Que eventualmente para tener MPC muy robustos y tendría que estar permanentemente haciendo ese tuning. Pero para hacer permanentemente ese tuning tendría que estar excitando la planta. Y si tú estás excitando la planta, no puedes controlar. Y si es un proceso productivo, no vas a tener permiso para estar jugando con la planta todo el tiempo. Por ejemplo, ahí en la planta hemos hecho un modelo. ¿Dando un subsensor o de...? Ah, ok. Porque es más o menos lo mismo, pero otra cosa. Claro, pero digo, o sea, ese modelo se puede poner en un proceso. O sea, en ese modelo tú lo que estás haciendo es reemplazar un instrumento. Correcto. Entonces, más que poner eso dentro de un MPC, ese instrumento tú lo que vas a tener a la salida. No, claro, pero como está en función de otras variables de planta, una de esas variables, por ejemplo, moviendo una de esas variables, puedo mejorar el 80%, que es el agua de la alimentación. Ya, lo que tiene un pH, principal. Hiciste un análisis de variables principales para hacer el subsensor, correcto. Ya. En mis épocas pasadas hice eso también. El problema con esos sensores virtuales o los subsensores es que el marco de tiempo en el cual el modelo es capaz de ajustarse bastante bien es más o menos agotado. Si tú tienes mucho tiempo, se empiezan a notar estas diferencias entre un offset, digamos, que hay que corregirlo de alguna forma. Puedes incorporarlo dentro de un MPC o dentro de alguna lógica de control, puedes. Ahora,
Hasta el momento sí, o sea, Es robusto hacer un sistema de control basado en soft sensor, a eso me refiero, no robusto el soft sensor en sí. Por ejemplo, Hay que analizar. sí lo pusimos en un MPC al final, para mover lo que era el agua a un cajón, para ver cómo afectaba en el P80. Y estuvo funcionando un tiempo, ¿no? Ahora, ese modelo que pusimos es un modelo lineal, ¿no? Claro, es la idea siempre hacer regresiones para clásico, facilitarnos la vida, claro. Pero ahora he visto otras técnicas que hay con el Machine Learning, que por ejemplo puedes obtener varios tipos de modelos, ¿no? Por ejemplo, el árbol de decisión, entre otros. Esos también son posibles, es posible colocarlo en un MPC, que me da mayor robustez a mi modelo, obviamente. Posible en general, si hablamos de control, la verdad las posibilidades son no infinitas, pero son muchísimas. El tema más de posible es viable en el mundo, en el día a día, digamos, en la industria. Yo aquí podría tener 800 millones de modelos MPC. Balanza, como yo siempre veo un trade-off. ¿Ah? Aquí tengo la balancita. Bueno, ¿qué es lo que yo quiero? Si yo pongo muchos modelos, claro, mi sistema de control va a ser muy robusto. ¿Cuál es la problemática por el otro lado? Y va a ser difícil de poder mantenerlo en el tiempo. Porque va a tener que estar permanentemente revisando qué es lo que pasa, incorporarle, qué es lo que pasa no con una estructura más simple, sino qué es lo que pasa con estructuras cada vez más complejas, etc. Entonces el tiempo también que va a demandar para tener ese sistema va a ser cada vez mayor. Entonces ahí viene el trade-off. Entonces, ¿poder hacer? Sí, claro, se puede. El tema es que, bueno, ¿cómo voy a hacer para después mantener esto en el tiempo? Y por eso es que muchas otras técnicas, y yo hablé aquí en la agenda, hablo de PID, sistemas expertos, lógica difusa, MPC y sistemas híbridos. No hablo de redes neuronales, no hablo de... Machine learning. Machine learning y muchas otras. ¿Por qué? Porque una cosa es todo lo que tenemos disponible y después lo que podemos aplicar dentro de este trade-off en la industria, ¿no? No en los ámbitos académicos, que a veces tenemos más facilidades para hacer cosas, ¿no? Redes neuronales, por ejemplo. ¿Cuál es la gracia? Yo podría tener modelos también con redes neuronales y sí, el mismo P80. Podría tener en función de estas variables de entrada, en vez de hacer un análisis de variables principales y linealizar esta problemática, ¿no? Que nos soluciona mucho la vida, podría decir, mira, ¿sabes qué? Ni me voy a preocupar de buscar esta fórmula de linealizar, sino que meto las variables de una red neuronal para que aprenda y me diga cuál es la salida. ¿Cuál es la problemática de eso? Las redes neuronales necesitan aprender, como los niños. Y como los niños cuando son chiquitos, tú tienes que decirle algo, al rato tienes que volver a decirle algo, al rato le tienes que volver a decir algo. Es decir, las redes neuronales necesitan que las reentrenes, pues se van degradando su conocimiento en el tiempo. Ese reentrenamiento que necesitas, tener buenos datos de entrada. ¿Por qué? Porque si yo tengo malos datos de entrada, lo que va a aprender es malo. Es como el niño que yo le enseño que tire piedra al vidrio y lo rompa, y el niño lo va a hacer. Ahora, es bueno y no es lo deseable, ¿no? Va a tener un mal comportamiento, sí, pero lo aprendió. Bueno, aquí también, si tengo malos datos de entrada, la salida va a representar esa relación de transferencia. Salida-entrada va a estar perfecto. Ahora, va a estar perfecto porque estuve tomando datos que eran malos, entonces ¿por qué me sirve de nada? Ahí hay un trade-off. Cuando hablamos de sistemas de este tipo, yo siempre estoy hablando de industria y cosas que pueden ser mantenidas en el tiempo entre la excelencia y la practicidad. Pero se puede jugar muchísimo, se pueden hacer efectivamente tener muchos MPC, tener muchos sensores virtuales, etc. El tema es, hay que analizar entre esas dos variables, tener más complejidad y mejores resultados, o tener más simplicidad y que pueda mantenerlo de mejor manera en el tiempo. ¿Cuál es el camino que voy a decir? No sé si te respondí o medio difuso. Sí, o sea, lo que también tú estás tratando también es hacernos llegar es, y en mi caso, ¿no? Si son redes neuronales o machine learning, se necesitaría tiempo para que la máquina esté corriendo, las líneas de producción esté corriendo y que esté aprendiendo. Entonces, obviamente, pues a veces los procesos no hay costo para hacer correr las máquinas y hacerlas probar y hacerlas aprender, ¿no? Creo que es lo que quiere llegar, ¿no? Claro. Sí, efectivamente, ese es el trade-off. Yo, por ejemplo, tengo para Machine Learning, lo que necesito es analítica.
haciendo primero los filtros correspondientes para sacar toda la basura que no nos sirve, entender cada una de esas variables. ¿Qué es basura? Basura es a lo mejor dentro de este rango de valores hace sentido esa variable. Por ejemplo, un sensor de temperatura que me dice que tiene menos 57.870 grados Celsius. Y no tiene sentido, porque si yo no conozco esa variable, que es temperatura, no sé qué es un outlier, qué cosas son espurias y qué cosas tengo que filtrar. Entonces me requiere mayor no solamente materia que tiempo. Y en la industria, nosotros como proveedores tenemos tiempo es tiempo. Tenemos ingenieros que estén haciendo eso. Ingenieros que están haciendo eso es tiempo. Entonces, el cliente, esto es lo que yo ahora estoy estudiando un MBA, pero haciendo una mezcla, ¿es valorado o es apreciado? Es como, mira, me encantaría, desde el punto de vista del cliente, me encantaría tener este tipo de sistema, etc. Ok, ¿estás dispuesto a pagarlo? Porque si no es como muy entretenido, pero no lo estás valorando. Tú apreciarías tener esto, pero no lo estás valorando. ¿Estás dispuesto a pagar por eso? Porque si no es un accesorio que